Para la salud bucal, diagnósticos, limpiezas dentales, extracciones, tratamientos de encías y restauraciones totalmente gratuitos. Te esperamos los martes y jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los miércoles de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Cuida tu salud y la de tu familia con el apoyo de profesionales de la UNL. Proyecto de vinculación con la Sociedad Facultad de la Salud Humana, Universidad Nacional de Loja. Aló. ¿Que la Universidad Nacional de Loja es top 10 de mejores universidades públicas del país? ¿Así la catalogó Esimago? ¿El ranking internacional que evalúa instituciones académicas y de investigación a nivel mundial? ¡Qué buenazo! No es un logro aislado, es el camino que continuamos construyendo. Ser UNL es top. Gracias por esperarnos. Estamos de vuelta. UNL Noticias. Por la señal de UNL Radio. Muy bien, continuamos con más. Son ya las 8:57 de la mañana. Saludos a quienes nos están escuchando en vivo. En la noche ya es un poquito más tarde, así que disculpen por darles la hora. No son las 8:57, evidentemente. Vamos con más. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas de la información. En UNL Noticias, la entrevista. La entrevista. En nuestros estudios ya estamos listos para nuestra siguiente entrevista. Nos está acompañando ya desde la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja, el economista Alex Valdivieso. Con él queremos conversar en los próximos minutos sobre temas importantes, entre ellos entender un poco qué le está pasando al país, en qué situación nos encontramos en este momento, qué tenemos o podemos esperar para los próximos meses, tomando en cuenta que el planeta en general está un poco alborotado. Vemos cosas en Argentina que llaman mucho la atención, en los Estados Unidos, temas sobre economía en general. Economista, bienvenido, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, ¿cómo estamos en este 2026? Como para partir desde ahí, ¿cómo se encuentra el país económicamente el día de hoy? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la economía del Ecuador a inicios del año 2026 se encuentra en un proceso de recuperación en relación al año 2024, que fuimos el único país en América Latina que tuvimos un decrecimiento de la economía del 2%. El año 2025, según los datos preliminares, vamos a crecer un 3%. Si hacemos un balance entre 2024 y 2025, que son los años que ha gobernado el presidente Noboa, quiere decir que hemos tenido un crecimiento de apenas un 1%, mientras que la población ha ido creciendo a un ritmo mayor, por lo cual, digamos, eso significa que al momento estamos en una situación peor que la que vivíamos en el año 2023, puesto que el Producto Interno Bruto se divide para el número de la población y se obtiene el Producto Interno Bruto per cápita, y al crecer más la población que el Producto Interno, pues si sucede esa situación, pues nos vamos volviendo un poco más pobres. Sin embargo, digamos, hay los datos que ha promocionado el gobierno en los últimos meses, como por ejemplo la reducción de la pobreza, la reducción del desempleo, sí son reales, pero comparados con 2024. 2024 tuvimos... El año del decrecimiento. Exacto. Ese año tuvimos un bajón en todos nuestros números, y entonces, claro, en el 2025, comparados con 2024, estamos mejor.
Pero si nos comparamos con 2023, prácticamente estamos en la misma situación o peor en algunos casos. Wow. En el caso de la pobreza multidimensional, que es la medida internacional que se usa para medir la pobreza, tenemos que más bien hemos pasado entre 2023 y 2025, hemos subido más de 4 puntos la pobreza multidimensional. Si bien la que se promociona en los medios es la pobreza por ingresos, que esa pobreza por ingresos se promociona una disminución del 7%. Ya, en palabras como para el público en general, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Ya, la pobreza por ingresos mide solo el ingreso. En cambio, la pobreza multidimensional tiene 12 indicadores. Uno de ellos es el ingreso. Ah, muy bien. En los otros mide situación de educación, de salud, de hábitat, de servicios públicos, de seguridad. Y entonces, eso configura, digamos, una imagen más completa de lo que es la pobreza. Entonces, si quisiésemos realizar un análisis real de la pobreza en el país, deberíamos tomar en consideración la que nos acaba de mencionar. La pobreza multidimensional. Perfecto. Sí, esa es una visión más completa, que nos da, como le comentaba, 12 indicadores. En cambio, en la pobreza por ingresos solamente observamos un indicador. Además de que en esta medición de la pobreza por ingresos se han ampliado, el INEC presenta estadísticas con márgenes de error bastante amplios. Es decir, bueno, y eso tendrá mucho que ver también con el hecho de que el empleo formal ha decrecido también. exactamente. Y la informalidad en el Ecuador está por alrededor del 70%, una de las más altas de América Latina. Entonces, realmente el problema es grave. ¿Y de dónde se origina, digamos, esta problemática? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no se genera empleo? Esto proviene de la falta de inversión, sea pública, privada o extranjera, que son las 3 fuentes de inversión. La inversión extranjera, en primer lugar, no viene al país porque en el mundo suena de que somos el segundo país más violento del mundo. ¿Quién va a venir a querer trabajar aquí en un país que, en segundo lugar, tampoco dispone de energía eléctrica suficiente? En el caso de un pequeño estiaje, ya entramos en problemas de electricidad. En 2024 tuvimos graves problemas. 2025, gracias a Dios que ha llovido, no tuvimos ese problema, pero si las lluvias escasean, vamos a tener nuevamente ese problema porque no se ha solucionado absolutamente nada. Ya todos sabemos el escándalo de Progen, de ATM, y que a la final nos dejaron con motores viejos que no funcionan y no tenemos ni un solo kilovatio más del 2023 para acá. Bueno, eso preocupa a los inversores extranjeros. Obviamente, digamos, ¿cómo me voy a invertir en un país que no tiene luz, que no tiene seguridad? Entonces, el presidente, en lugar de estar viajando y promocionando el país en otros lugares que saben que que el país tiene esos problemas, primerito debería estar aquí en el país resolviendo esos 2 problemas. Si se resuelven esos 2 problemas y otros más que tenemos, entonces ahí sí algún inversionista extranjero pensará en venir al Ecuador. Caso contrario, por más que se le pinte bonito las perspectivas del Ecuador o se lo promociona en el exterior, ellos averiguan primero antes de venir a hacer cualquier inversión. Por supuesto. Bueno, volviendo al tema principal del que nos desviamos hace un momento. Estábamos hablando sobre el estado actual del país y uno de esos, pues entramos en el tema de la pobreza y desde ahí nos derivamos de todo esto. Es que le decía que la falta de crecimiento y la falta de empleo provienen de la falta de inversión. Entonces, una de las fuentes de inversión es la inversión extranjera, que está prácticamente anulada. La otra es la inversión privada de los propios inversionistas nacionales. También debido a la situación por ejemplo, de la inseguridad y lo que nos extorsionan, las vacunas, también el inversionista nacional está paralizado. Digamos, son muy pocos quienes están ampliando inversiones. Imagínense el sector turístico en la costa.
también está paralizado. No quieren hacer más inversiones porque la gente le da miedo de viajar a la costa con todas las noticias que escuchamos. Yo, por ejemplo, aquí en Loja he escuchado que mucha gente hace turismo en las playas del Perú Que está más cerca incluso para los lojanos. y que son más seguras. Entonces, la inversión privada nacional también está paralizada. Y por último, la inversión pública. La inversión pública desde el gobierno nacional prácticamente está en cero, o demasiado poco que no se la ve por ningún lado. Podemos observar que la red vial a nivel nacional está catastrófica. No hay construcción de nuevas obras porque el gasto público genera empleo no solo directo, sino a través de las empresas que son contratadas para la realización de una obra pública. Digamos, si nos ponemos, por ejemplo, se va a construir una autopista, se contratará ingenieros, se contratará transportistas, se alquilará maquinaria, se contratará trabajadores, y todas esas personas a su vez consumen, y cuando consumen mueven la economía del país. Entonces, si no tenemos inversión pública, no tenemos inversión privada, no tenemos inversión extranjera, pues obviamente el crecimiento se ralentiza, el empleo no se genera, y esa es la situación en la que estamos ahora. Bien. Bueno, así estamos. ¿Hacia dónde vamos? Ahora, claro, ¿por qué no hay inversión extranjera, ni privada, ni extranjera, ni nacional? Ya lo acabo de explicar, digamos, porque no hay solución a los problemas de inseguridad ni de energía eléctrica, que son los más apremiantes. Pero ahora, ¿por qué el gobierno no realiza esa inversión y no cumple con solucionar esa problemática que sería urgente para mejorar la situación económica del país? Es porque nos manifiestan en el tema de la energía, pues, que tienen restricciones fiscales, restricciones de dinero en el presupuesto. Sin embargo, el año pasado se subió el IVA del 12 al 15%. El año pasado se eliminó los subsidios a los combustibles. Entonces se supone que el Estado debería haber tenido más recursos, o debe tener más recursos para este año, para poder mejorar la situación de la inversión pública. Sin embargo, nos presentan una proforma presupuestaria para el 2026 con mayor déficit que la del 2025, que la del 2025 ya subió el déficit con relación al 2024. En el 2024 estábamos con un déficit de alrededor de 3.000 millones, este año terminamos con 5.000 millones, y para este otro año 2026 se prevé un déficit de más de 11.000 millones. Entonces la situación fiscal también se vuelve muy preocupante. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y por qué tanto déficit si ya tenemos más ingresos? Se debe a que gran parte del presupuesto se dedica en la actualidad al pago de la deuda externa y no a la inversión pública. Justamente con mis estudiantes revisábamos datos y veíamos que en el año 2013, por ejemplo, se dedicaba 12.000 millones a inversión pública y 400 millones a pago de deuda externa. Hoy, para el 2026, en la proforma están 492 millones para inversión y 12.000 millones para pago de la deuda externa. Es decir, se han invertido los roles. Es decir, ahora gran parte de nuestro presupuesto se va en el pago de la deuda externa y prácticamente un valor ínfimo para inversión pública, lo cual genera pues esta depresión en la economía que vemos que no se mueve y que no genera empleo. ¿Qué es lo que nos tiene en este momento? ¿Qué cambios tendrían que hacerse, economista, para que la situación pueda mejorar? Bueno, pues uno de los primeros, como le comencé diciendo, es mejorar la situación de la seguridad. Para ello
no es necesario pues únicamente sacar más policías o declarar estados de emergencia o sacar al ejército a las calles. Se deben hacer transformaciones estructurales, por ejemplo, cambios en la función judicial, cambios en el manejo de las cárceles. Por ejemplo, el presidente cuando hacía su campaña mencionaba que se iban a crear estos tribunales ciudadanos, digamos como hay en Estados Unidos, son jurados. Pero fíjese, han pasado ya más de 2 años y eso ni siquiera está en ningún proyecto de ley. Los jueces son amenazados, son corrompidos. La policía por un lado captura delincuentes, por el otro lado están saliendo, de las cárceles se fugan y la delincuencia o el crimen organizado, digamos, ha tomado ya ciertas partes del Estado. Se dice que, por ejemplo, los puertos los maneja el de Guayaquil una banda, el de Esmeraldas otra banda, el de Machala otra banda. Así que ellos son los que disponen qué es lo que se hace o no se hace en estos puertos. También el crimen organizado ha penetrado la justicia, ha penetrado la policía, ha penetrado el ejército. Cada vez en las noticias vemos que miembros de la policía o miembros del ejército también están involucrados. Ventajosamente son unos pocos elementos, pero vemos cómo cada día esto avanza más. Entonces, no se está tomando al toro por los cuernos. Y el plan, si es que hay plan de seguridad de este gobierno, digamos, no ha funcionado. Ya vemos que cada vez las cifras de muertes violentas y de eventos violentos son más frecuentes. Entonces, si no funciona, pues se debe tomar otras medidas. Si se soluciona la seguridad, se solucionará la economía. Si se soluciona también el problema de la energía, que es como una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas, que estamos rogando que llueva. Bueno, también que no llueva mucho, porque ya estamos viendo que hay inundaciones, pero si nos viene otro estiaje, otra vez vamos a tener paralización de empresas por la falta de energía. Entonces, veo que los dos problemas más graves del Ecuador, digamos, no se los han solucionado, ni hay visos de que se solucionen. Entonces, la solución sería, como repito esa expresión, tomar el toro por los cuernos en los dos problemas y buscar las soluciones más adecuadas con expertos nacionales o internacionales, si no los tienen aquí, para que empiecen solucionando eso, y solucionando eso se empezaría a solucionar los problemas económicos. Digamos que de estos dos conflictos nacen, bueno, casi todos los demás. Aunque hay temas como, por ejemplo, lo mencionabas hace un momento, lo que está pasando en Argentina. Hay productos que se desarrollan, productos que se producen en el país, perdón, a los cuales Milei ha decidido quitar el arancel para la exportación de los mismos. Entonces, si quitamos los aranceles para el producto que viene desde afuera, el producto que se genera adentro, evidentemente se va a ver afectado. Y eso también creo que tendría que ver mucho con el hecho de que es lo que tendríamos que hacer es también mejorar darle más seguridad jurídica a los empresarios, a los emprendedores, a los industriales. Claro, la seguridad jurídica es un tema ya endémico, digamos, en el país, que no tenemos. Las leyes tributarias se pasan cambiando, cada nuevo gobierno que llega se hace por lo menos unas 2 reformas tributarias. Entonces, el inversionista también no tiene plena seguridad de qué es lo que va a suceder en el futuro. Las certezas es lo que lo alimenta al empresario. Planificar para un futuro, ¿qué voy a hacer? Actualmente el mundo anda un poco, bueno, no un poco, sino con bastante incertidumbre debido precisamente a la inestabilidad arancelaria que nos está poniendo Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos en abril del 2025 nos puso aranceles acá al país y a todo el mundo.
pero nosotros aquí en Ecuador no teníamos, nos pusieron un 15% de aranceles. A Colombia le pusieron 10 menos que a nosotros, pues, por lo tanto Colombia estaba con una ventaja comparativa con relación a nosotros para exportar a Estados Unidos. Bueno, que de momento están en pausa luego del pronunciamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque bueno, no se puede mantener esto por más de 150 días, ¿no? Y justamente, digamos, aquí en el Ecuador se estaba negociando también un acuerdo comercial con Estados Unidos en base a los aranceles que ya teníamos con Estados Unidos. Pero ahora la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó esos aranceles y entonces el acuerdo se queda en el aire. Lo mismo pasó Europa. Europa también suspendió el acuerdo que tenía listo para firmarlo con Estados Unidos por la decisión de la Corte. Ahora el presidente Trump dice que va a volver a poner un arancel, tal vez inclusive mayor. Tiene esa restricción de los 150 días, entonces no sabemos en todo el mundo qué mismo va a pasar. Y entonces eso ahorita nos obliga a estar en una situación de stand-by, esperando a ver En el mundo entero. qué es lo que sucede. Bien, bueno, el tiempo se nos fue volando, nos hemos pasado ya algunos minutos de la despedida. Al final, la reflexión que podríamos dejar, ¿cuál es? La reflexión que podríamos es de que se tome las cosas con seriedad. Digamos que el gobierno ya pasaron sus dos eventos electorales, el del abril, el que hubo en 2025 y luego la consulta popular, en los que, bueno, el gobierno como estaba de candidato mismo en la primera elección y en la segunda promocionaba el voto del sí, se gastó ingentes recursos en bonos para todos y por todo. Entonces ahí hubo un desbarajuste fiscal. Entonces yo diría un ordenamiento de las finanzas públicas, que se priorice el gasto, que se priorice la inversión, se renegocie la deuda externa de una manera favorable para el país y de esa manera se pueda ir ordenando y se pueda ir resolviendo los problemas que tiene el país de una manera integral, ¿no? Con parches. Lo mismo el tema de la seguridad, pues eso se tiene que mirar desde una manera holística, o sea, no solamente es salir más policías o darles más armas, porque el problema involucra la parte... La inteligencia artificial apareció por ahí. El problema de la seguridad involucra la justicia, involucra la penitenciaría y otros elementos más, inclusive los mismos actores ciudadanos. Entonces, mi recomendación sería mirar con seriedad y de una manera integral los problemas que hay que atacar, y sabiendo cuáles son los problemas. Una vez atacados esos problemas, se van a ir solucionando otros automáticamente. Economista, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a usted por la invitación. El economista Alex Valdivieso nos estaba acompañando en nuestros estudios, hablando un poco sobre la coyuntura económica del país. Lo dejamos en libertad porque ya están sonando los teléfonos, ya lo deben estar buscando. Gracias por su tiempo, economista. Y yo también, en este momento me despido de ustedes, ya son las 9:20 en la emisión en vivo. Voy a cortar en este momento en Facebook. Adiós, gente, gracias por estar en contacto.